Mi nombre es Silvia Piceda, fundadora del colectivo Adultos por los Derechos de la Infancia. En el año 2012, siendo sobreviviente del delito de abuso y además intentando proteger a mi hija de un progenitor abusador, conozco a Sebastián Cuatromo, que él venía también de una larga lucha tratando de lograr el juicio y la condena del que era el abusador de su infancia. Sebastián logró, después de 12 años de juicio, el juicio y la condena del que era su abusador. Y nos conocimos y los dos teníamos el mismo modo de ver el tema del abuso sexual. Lo veíamos desde un primer momento como algo social, como algo colectivo, como algo que no solamente era un problema individual o familiar o de mala suerte, sino que esto era un problema de la sociedad toda. Y bueno, cuando nos conocimos con Sebastián, además de enamorarnos, fundamos este colectivo que tiene dos puntos o objetivos importantes. Una es la conformación de los grupos de ayuda de pares y la otra es la visibilización pública del delito de abuso sexual. Y la historia de esto es que yo venía desde el año 2010 aproximadamente intentando encontrarme con otras madres protectoras, que es el nombre que nos damos a las madres que intentamos proteger a nuestros hijos e hijas de progenitores abusadores. También hay padres protectores, porque también existen mujeres abusadoras, o sea que en este colectivo también hay papás protectores, pero en ese momento yo buscaba madres protectoras que estuviéramos entre todas intentando compartir soluciones, esperanzas, además del desastre que teníamos en común. Y esta certeza que yo tenía de buscar grupo me la habían dado mis pacientes. Yo soy médica, desde siempre trabajo con población de pacientes en general adictos a sustancias. Y como soy hepatóloga, tengo mucho contacto, sí, con pacientes de Alcohólicos Anónimos y con sus familiares. Y yo conocía los grupos, tanto de Alcohólicos Anónimos como de familiares de alcohólicos. Y la característica que tienen las personas que van a grupo, mis pacientes que van a grupo, es que son personas más libres, más felices, están más sonrientes. Yo siempre digo que una Al-Anon, ¿sí? Cualquier familiar de un paciente alcohólico que vaya a grupo llega a la consulta sonriéndose. En tanto que un familiar que todavía no va a grupo llega realmente con una carga, llega con enojo, con furia. Y el alcohólico que no va a grupo es el que toma así sin ningún tipo de problema, supuestamente. El que va a grupo en verdad empieza a tener conciencia del daño del alcohol. Pero por otro lado, los que van a grupo son los que me pueden decir hace 20 años que no consumo. O sea que yo como médica sabía que el grupo de pares sirve para llevar adelante situaciones que son muy complejas y que no se pueden resolver solamente yendo a un psicólogo o solamente hablando del tema con algún amigo o amiga. Que el par tiene algo particular que hace muy bien, y eso yo lo sabía por mis pacientes. Por eso cuando en el año 2009 me entero que el progenitor de mi hija había abusado de su hija mayor y empiezo mi lucha judicial intentando proteger a mi hija, que en ese momento tenía 11 años, yo salí también a buscar madres, porque ese horror, el horror de tener que asumir que yo me había casado, había tenido una pareja, había tenido mi hija con un abusador sexual, yo no me lo bancaba sola, no lo toleraba sola y necesitaba de otras pares que me dijeran cómo seguir adelante. Y ese es el inicio del grupo de ayuda de pares. Por eso les digo más o menos año 2010-2011. En el 2012, cuando lo conozco a Sebastián, Sebastián también venía con la idea de formar grupos, pero él venía con la idea clara de visibilizar el delito de abuso, de salir a los medios masivos de comunicación, a hablar, a conversar, a mostrar con testimonios en primera persona cuál era la realidad de los sobrevivientes de abuso. Y entonces, cuando nos conocimos, por eso nace esta característica particular de nuestro grupo, que es el asumir esta responsabilidad que nosotros tenemos pública de contar nuestros testimonios y contar nuestras historias de vida en todos los ámbitos que nos invitan. ¿Para qué hacemos esto? Porque primero pensamos que el delito de abuso sexual, la mayor complicidad que tiene es el silencio. Pensamos que el abuso sexual hasta ahora se ha perpetuado en nuestra sociedad occidental, básicamente amparado en el silencio, y ese silencio es cómplice del abusador. Y por otro lado, el mismo silencio lo que hace es condena a la víctima a la vergüenza, a la culpa, al ocultamiento. O sea, la visibilización es fundamental. Nos parece además que la visibilización es fundamental porque el 20% de la población ha padecido
cuando era en la infancia, abuso sexual en su infancia, 20%, o sea, de cada 10 personas, 2 han sufrido abuso sexual en la infancia. Por eso nos parece fundamental que otros adultos empiecen a hablar del tema, se empiecen a asumir los dolores de infancia para salir a proteger a los niños de hoy. Con respecto al grupo de pares, el grupo de pares, bueno, ese grupo inicial que era de madres protectoras, a partir de la llegada de Sebastián y de los compañeros que se habían acercado a Sebastián, a partir de que Sebastián hace notas públicas con su historia, notas televisivas, notas en radio, más empieza a contactarse con él de todo el país sobrevivientes del delito de abuso. Así que ahí cambió un poco el perfil del grupo y nuestro grupo de pares hoy está conformado por sobrevivientes adultos del delito, adultos protectores de niños víctimas en el presente, vienen parejas, vienen amigos. O sea, la condición que hay que tener para formar parte de nuestro grupo es que el abuso sexual contra la infancia te haya tocado en primera persona, ya sea, o que vengas a hablar del tema en primera persona, ya sea porque estás preocupado protegiendo a un niño en el presente, ya sea porque hay alguien que querés mucho que sufrió abuso y no sabes bien cómo ayudar, o sufriste abuso en la infancia y necesitas compartir con pares. Y vemos realmente esto que decimos que es la magia de la palabra compartida. O sea, empieza en verdad el camino de sanación de nuestro dolor, empieza cuando podemos empezar a compartir de manera empática, solidaria, en un ámbito de respeto, anónimo, y esto lo hacemos desde el año 2012, todos los sábados de 3 a 5 de la tarde. Nuestro Facebook es Adultos por los Derechos de la Infancia y los invito a que puedan entrar y que vean todas las actividades que hemos estado haciendo en los últimos años. Muchas gracias.